Muy bien, alumnos, como segunda parte de este video entonces vamos a hablar de los delitos contra el patrimonio cultural y patrimonio paleontológico de nuestro país, ¿no? Ya habiendo precisado nosotros qué se entiende por ese bien jurídico, patrimonio paleontológico y patrimonio cultural, hay que entender también que estas normas en la mayoría de los casos se establecen como normas penales en blanco. ¿Por qué? Porque en principio para la comisión de este delito, estas zonas paleontológicas o este patrimonio paleontológico cultural tiene que haber estado reconocido previamente como tal por el Estado, es decir, por el Ministerio de Cultura. Se tiene que cumplir una serie de normativas a efectos de darle el reconocimiento de tal. En segundo lugar, es un delito que afecta a un bien jurídico colectivo, ¿no? Porque el patrimonio paleontológico y patrimonio cultural no es que pertenece de manera individual a un ser o a un ciudadano peruano, sino que pertenece a toda la sociedad, ¿no? Entonces, por lo tanto, está establecido como este patrimonio, e incluso a la humanidad, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de las ruinas de Machu Picchu, que es un patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, el cual corresponde a toda la humanidad, corresponde a toda la ciudadanía, a toda la sociedad, y todos tenemos el deber de cuidarlo y el derecho a gozar de él. Muy bien, entonces vamos a encontrar en el artículo 226 los famosos atentados contra los monumentos arqueológicos, así como zonas paleontológicas declaradas como patrimonio en el país, ¿no? ¿Qué nos dice este tipo penal? Este tipo penal es importante precisar, ¿no?, que hay que precisar que son delitos que criminalizan o son tipos penales que criminalizan delitos autónomos, ¿no? Como ya les decía, son tipos cuya norma penal está en blanco, necesitamos del auxilio de normas extrapenales. Son delitos dolosos de comisión, ¿no?, porque no nos aparece la posibilidad de la comisión por culpa ni la comisión por omisión, ¿no? También se puede establecer formas de tentativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, el sujeto es sorprendido antes que se realice la consumación del tipo penal, pero en la mayoría de delitos son delitos de mera actividad, ¿no? En el caso del 230 sí vamos a encontrar que puede ser un delito de resultado, ¿no?, como la destrucción, alteración o extracción del patrimonio cultural. Por lo demás son delitos de mera actividad. En el artículo 226 nos habla de los atentados contra los monumentos arqueológicos y contra zonas paleontológicas declarados como patrimonio, ¿no? Un momentito, por favor. Sí, mi amor. Sí. No. Al yape, mi amor, al yape. Si no, que es para pagarle al jardinero, y le he comprado, y la caja no tiene sencillo, no puedo tener sencillo de ninguna forma. 60, amor. Ya, por favor. Entonces nos habla de los atentados contra los monumentos arqueológicos. El artículo 226, ¿qué nos dice? El que asienta o depreda yacimientos o monumentos arqueológicos, o a quien sin la autorización respectiva realice exploraciones, excavaciones o remociones en dichos lugares. Por lo tanto, estamos hablando de un delito alternativo y combina conductas de daño como el acto de depredación con supuestos de peligro como los actos de asentamiento o exploraciones o excavaciones clandestinas. Con esta criminalización lo que se busca es proteger el valor cultural de los yacimientos arqueológicos prehispánicos, dice la norma penal. También ahí es importante hablar que nos habla de prehispánicos, es decir, antes de la llegada de los españoles, y también nos habla de el patrimonio cultural paleontológico del Perú, ¿no? Entonces, yacimientos o zonas
donde podemos encontrar vestigios de la prehistoria. Bien. En tal sentido, nosotros podemos precisar lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos del término asentar, es el hecho de ubicar una residencia temporal o permanente en terrenos que integran pues zona arqueológica protegida o zona paleontológica protegida, ¿no? Porque estas zonas son intangibles, ¿no? Es decir, nadie puede utilizar, nadie puede vivir, nadie puede ocupar estos yacimientos arqueológicos o paleontológicos. Luego nos habla del término depredar, ¿no? Significa dañar, alterar, sustraer con perjuicio del yacimiento y de su estructura bienes culturales, ¿no? Es lo que se llama la actividad del huaquero, ¿no? Que entra sin autorización a remover, a excavar para sacar vestigios que pueden ser huacos, pueden ser tumis, pueden ser vasijas, pueden ser cualquier tipo de elemento que hayan sido utilizados por los antiguos peruanos o por personas de la etapa prehistórica, ¿no? Por su parte, explorar, excavar, remover corresponde a actividades de búsqueda y de carácter preliminar del acto depredatorio. El sujeto activo, en este caso, carece de la autorización para realizar tales investigaciones y la finalidad de la exploración o la excavación no va a alterar la tipicidad de la conducta, ¿no? Porque está establecida como toda actividad u operación de exploración o excavación que no tenga el permiso y control respectivo. El tipo penal requiere constatar que el monumento o yacimiento arqueológico, como templos, tumbas, huacas, ¿no? Que corresponda a la época prehispánica, es decir, antes de 1530, y tiene que ser abarcado por el dolo del sujeto, es decir, el sujeto tiene que conocer y querer, uno, que se trata de un yacimiento arqueológico o un yacimiento paleontológico declarado como tal y querer hacerlo, ¿no? La tentativa en este tipo penal puede configurarse, pero el delito se consuma cuando las exploraciones o excavaciones no logren un descubrimiento alguno, ¿no? Luego encontramos el artículo 227 sobre la promoción, organización, dirección y financiamiento de grupos depredadores de yacimientos arqueológicos, ¿no? Estas conductas son sancionadas en la medida que se dirigen a la concertación, constitución y operatividad de las organizaciones dedicadas para la realización de estos delitos de atentados a monumentos o yacimientos arqueológicos prehispánicos, ¿no? Es decir, el quien promueve o quien organiza grupos para realizar de manera continua actos de asentamiento, depredación, exploración y excavación clandestina en las zonas arqueológicas o paleontológicas. Entre los actos de promoción estamos hablando la convocatoria o invitación a agruparse para la finalidad ilegal, ¿no? Entre los actos de financiación implica cualquier forma de contribución económica o logística para el desarrollo de la actividad ilegal, ¿no? Y la organización o dirección de la organización ilícita consiste pues en los actos de administración, planeamiento y control de estas actividades hacia los integrantes del grupo que va a realizar la conducta delictiva. Luego tenemos el artículo 228 que nos habla de la extracción ilegal de bienes culturales y del patrimonio paleontológico del Perú. Sanciona las conductas alternativas que tienen en común el afectar la forma, la naturaleza o residencia nacional de los bienes culturales prehispánicos. Debe tratarse de bienes muebles en el sentido de poder ser desplazados dentro o fuera del territorio nacional. En el primer supuesto delictivo consiste en dañar un bien cultural prehispánico y transformarlo negativamente a su naturaleza y afectar o disminuir su valor. Luego la ley se refiere a la extracción ilegal de bienes culturales y se trata pues del llamado contrabando de bienes culturales. Aquí habría que hablar de las mafias encargadas, por ejemplo, de coleccionistas ilegales de bienes del patrimonio prehispánico y patrimonio paleontológico del Perú. Implica la salida clandestina o fraudulenta del territorio nacional. Asimismo, criminaliza
la no restitución a nuestro país de los bienes culturales que salieron del país de manera legal, ¿no? Por ejemplo, para ferias, para exhibiciones o presentaciones, y en el plazo determinado y la cantidad determinada para su retorno. El agente que incumple esta obligación incurre en una especie de apropiación ilícita de bienes culturales. También se sanciona al que comercializa tales bienes, es decir, al ofertar y vender. Este tipo de delitos pone en relieve la importante colaboración de los acuerdos internacionales y sobre todo en la base de tales procedimientos en la asistencia interestatal. El bien cultural llevado al extranjero, así como poder reprimir a los autores de esta extracción ilegal y de la apropiación ilícita. La consumación tiene lugar cuando sale el bien de manera ilegal o cuando no reingresa, habiendo salido de manera legal, en la cantidad y en el plazo establecido. En el artículo 230 nos habla ya de los atentados contra bienes culturales no prehispánicos, es decir, nos habla sobre bienes culturales que tienen tal condición a partir de la colonización hacia adelante. Pero también requiere que estos bienes hayan sido declarados como patrimonio cultural de la nación, ¿no? El legislador ha tipificado de manera alternativa 4 conductas: destruir, comprende a los actos de dañar, inutilizar los bienes culturales, objetos del delito, transformando su naturaleza o condición y disminuyendo su valor, ¿no? Luego nos va a hablar de la conducta de alterar, que supone la producción de modificaciones y cambios en la forma y estructura del bien cultural, de modo que su valor representativo original es perjudicado de modo ostensible, ¿no? La extracción implica la acción de trasladar el bien del territorio nacional hacia el extranjero. El modo y la vía por la que se extrae no afectan la tipicidad, ¿no? Y la comercialización, el que sin autorización comercializa o transfiere los bienes culturales con fines de lucro mediante la oferta, la subasta o la venta. Como destaca la doctrina, también es importante precisar que la acción típica consiste en destruir, alterar o extraer del país bienes que provienen a partir de la colonia o época republicana y que tienen la condición de bienes culturales, ¿no? Por ejemplo, un caso muy clásico es la pintura de la escuela cusqueña, ¿no? Que tiene un alto valor, y también los objetos, por ejemplo, elaborados para las iglesias a partir de la colonia, ¿no? Que tienen un alto valor histórico y cultural en nuestro país, pero ya de la época hispánica. Luego también los vestigios de la guerra con Chile también, por ejemplo, ¿no? De estos supuestos, la tentativa es posible y punible, de acuerdo al artículo 16 del Código Penal, sobre todo en los artículos 229 y 231 del Código Penal, porque nos establece de un resultado, ¿no?, de daño. Y luego encontramos, nos contempla dos situaciones bien especiales. El 229, que nos habla de la intervención y la facilitación del funcionario público, ¿no? Cuando en estos hechos, por ejemplo, participa un funcionario o servidor público y facilita la comisión del delito, obviamente el tipo penal se va a agravar para ¿no? Obviamente, si es un policía, si es, por ejemplo, el encargado de aduanas, donde ve y salen huacos, por ejemplo, o bienes culturales sin hacer la comunicación previa a las autoridades, ¿no? O facilita, por ejemplo, si trabaja en el Ministerio de Cultura, la salida de los bienes, ¿no? O el no retorno completo de los mismos, ¿no? Luego nos habla también del artículo 231 y es importante precisar, ¿no?, aquí el decomiso. Las penas previstas para este tipo penal se imponen, obviamente, para el autor del delito y los responsables del delito, sin perjuicio del decomiso, ¿no? ¿Qué es lo que se decomisa? No solamente se decomisa los bienes culturales que fueron objeto material del delito, sino también las herramientas, los vehículos, los materiales, ¿no?, que se utilizan o que se utilizaron para la comisión de este delito, ¿no?, sin perjuicio de la reparación civil que se tiene que pagar, ¿no? Muy bien, alumnos, creo que ahí quedaríamos, ya quedaría grabada la clase para poderla bajar en su oportunidad. Muchas gracias.